Hoy en la entrevista nos acompaña el ministro de Trabajo, Carlos Contreras. Señor ministro, gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va el desempeño de sus funciones? ¿Cansado? ¿Con grandes retos? Bueno, el desempeño nos mantiene con la adrenalina hasta arriba y entonces siempre muy atentos, muy contentos, con mucho entusiasmo. Hemos trabajado cosas muy positivas, creemos que la política de trabajo y previsión social está generando el camino que esperábamos que generara, de manera que estamos contentos. Yo estoy seguro que tenemos una visión mucho más amplia y mucho de mayor plazo en el tema de trabajo y previsión social que antes, que hace un par de años y medio que tomamos posesión. De manera que estoy muy bien, muy entusiasmado, muy contento y trabajando activamente. Mire, señor ministro, empecemos por el tema de las nuevas generaciones. Tarde o temprano, pues, toda esta gente joven que tiene la oportunidad de estudiar, otros que no, hoy por hoy se quejan en la calle de que no hay oportunidades de trabajo. Si a eso le metemos los argumentos y la situación real de los jóvenes en el área rural, incluso se incrementan, digamos, las pocas posibilidades de empleo que tienen los jóvenes. ¿Qué proyectos cree usted que se pueden echar a andar con el propósito de que estas nuevas generaciones el día de mañana, como tal sucede en el área rural, que directamente se van a otros países a buscar otras oportunidades, dejen de salir? Y el joven universitario que hoy por hoy ya sale a la universidad y ya sabe que eso no le asegura tener un empleo. ¿Cómo manejarlo, digamos, desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo y qué se puede echar a andar para que los jóvenes el día de mañana tengan una oportunidad? Bueno, mire, hay que enfocarse y hay que pensar realmente que deben alcanzarse ciertos objetivos bien claros. En primer lugar, lo más importante para la gente, por supuesto, es contar con un puesto de trabajo. Pero eso ya nos hace hablar de mercado laboral, de mercado de trabajo. Entonces tenemos un mercado de trabajo que no está generando el número de oportunidades formales que deberían generarse para atender todo el mercado laboral. Todo el número de personas que se integran al mercado laboral, el mercado de trabajo, el análisis es que son alrededor de 200,000 jóvenes que se integran todos los años al mercado laboral. Es decir, todos los años, cada año. Sí. Quiere decir que tenemos los 200,000 de los 200,000 del año pasado, los que vienen en el año siguiente, de manera que es un crecimiento que nos ha llevado al día de hoy a 6 millones más o menos, que es la población económicamente activa. La población económicamente activa es la que tiene la edad de trabajar y quiere trabajar. Entonces, hay que enfocarse porque hay que saber que tenemos que resolver cosas en el corto plazo y tenemos que resolverlas para que tengan vida de manera que estemos sembrando para el largo plazo. Me explico, si nosotros pensáramos que solo la educación o solo el desarrollo económico o la infraestructura son las que nos van a resolver el problema del empleo, vamos a tener que esperar entre 8, 10, 15, 20 años para que eso suceda. No tenemos tiempo. Los guatemaltecos tenemos que resolver nuestro problema de mercado laboral en el corto plazo. Tenemos que darle trabajo a los guatemaltecos en el corto plazo. Si queremos pensar en erradicar la desnutrición, la extrema miseria, si queremos erradicar la violencia, si queremos ser efectivos en la seguridad, la respuesta es empleo, mercado de trabajo. Entonces, lo que el gobierno de Guatemala hizo desde el primer momento, el presidente de la República, la vicepresidenta, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo, fue diseñar y lanzar una política nacional de empleo. Porque el tema de empleo es muy fácil hablar de él, ¿verdad? Es como aquel dicho, es muy fácil verla venir y otra cosa es platicar con ella, ¿verdad? Y mucho más difícil bailar con ella. Entonces, hablar es muy fácil. Lo que nosotros hemos hecho es generar una estrategia para la generación de empleo y para el cuidado del empleo en Guatemala. La Política Nacional de Empleo la presentamos en mayo del año 2012, tiene programas específicos de carácter administrativo, tiene legislación y tiene una política salarial. El tema salarial es parte de las condiciones laborales más importantes. Cuando usted ve otros países, usted ve las noticias de España, ve las noticias de Francia, ve las noticias de Estados Unidos, América del Sur, los países presentan políticas integrales para la generación de puestos de trabajo. Y eso fue lo que hicimos nosotros. En los programas, la beca Mi Primer Empleo,
que permite que los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo sin formación y sin experiencia puedan ser reclutados por un patrono que les da el empleo, pero también les da formación supervisada por INTECAP y el gobierno paga una parte de ese salario mínimo. Entonces, ese es un programa, por ejemplo, de los que diseñamos que hay para jóvenes y para mujeres jóvenes trabajadoras. El otro gran programa es el programa de legislación. El presidente de la República, acompañado por los ministros de Trabajo y Economía, presentamos en enero del año 2013 un conjunto de 10 leyes para el impulso del empleo, que es como debe suceder. Entonces, 10 proyectos de ley. Dentro de esos estaba, por supuesto, la ley de inversión y empleo, estaba la ley de regulación del trabajo por horas y su inclusión a la seguridad social. Y también meses después presentamos una ley para el fortalecimiento de la capacidad coercitiva del Ministerio de Trabajo del Estado de Guatemala para asegurar que todos estos esfuerzos vayan dentro del marco de la ley. ¿Cómo hacemos para que estos proyectos que usted menciona le lleguen a la gente del área rural? Probablemente se crean con el propósito de que sea general. Claro. Y entonces, como decía, en el área rural, digamos, es triste, ¿verdad? Que incluso, como mencionábamos, los porcentajes son incluso más altos. Y usted bien lo mencionaba, que haya un crecimiento económico no asegura, digamos, que las oportunidades de trabajo sean mejores. Que haya infraestructura tampoco, porque si al final de cuentas no estamos trasladando que esa infraestructura lleve mejor calidad de vida, tampoco le genera absolutamente nada. Y por último, lo que usted menciona también, no hay una educación, no hay una capacitación, se pierde el deseo, y sabemos que al final de cuentas en el área rural, una de las herramientas esenciales de subsistencia es la tierra, es la agricultura. ¿Está en desventaja el joven en el área rural? Claro, por supuesto. No, para comenzar, aunque el joven se preparara muy bien en el área rural, en las zonas urbanas, digamos, del interior del país o en el área rural, ¿cómo hacemos para motivar a un inversionista que invierta en el área rural, donde no va a tener la misma cantidad y calidad de servicios, donde no va a tener los mismos accesos para el traslado y la traslación de toda su producción hacia los puntos de exportación o de mercado? Entonces tenemos que generar para el corto plazo estrategias que nos permitan resolver el tema del empleo de la gente. Y ahí es donde atendimos las inquietudes de los propios consejos municipales y los comunes de Estanzuela, San Agustín, Cazahuastlán, Guastatoya y Mazagua, que nos preguntaron, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos enormes problemas para ocupar a la gente. Entonces lo que hicimos fue constituir circunscripciones económicas específicas de las que prevé el Código de Trabajo, que tienen por objeto que ahí haya una comisión paritaria del salario. Y la comisión paritaria del salario lo que hace es estudiar las condiciones y el comportamiento del mercado y recomendar acciones. De manera que podamos nosotros, atendiendo recomendaciones que los actores locales proponen, podamos generar condiciones para la inversión y el empleo. E igualmente, la ley de inversión y empleo. La ley de inversión y empleo tiene por objeto que hayan fomentos, exenciones impositivas para que sea atractivo ir al interior. Y cuestionada, digamos, pero no vamos a entrar a ese tema porque creo que es, digamos, harina de otro costal por el hecho de no haberse hecho general y probablemente ustedes tienen puntos a su favor. Partamos de alguna idea que pudiéramos promover en el área rural, empezando por la capacitación apegada a la demanda, que de verdad se intensifiquen en lo que en realidad se necesita. Probablemente un programa de financiamiento para crear, que ellos mismos crean sus propias oportunidades, el tema, no sé, de intermediación, donde se pudiera jugar con el sector privado o que el sector público pudiera generar algo. Fuera de eso, ¿cómo cree usted o qué se pudiera promover eminentemente en el área rural para proteger, digamos, el tema de empleo de los jóvenes? ¿Empezaría usted por ahí, por analizar si efectivamente hay oportunidades de trabajo, si hay que capacitarlos, si necesitan una educación, por dónde pudiéramos empezar? Bueno, por supuesto el tema de la formación tiene que ir siempre acompañando todos estos procesos. En la estrategia que nosotros estamos impulsando para generar inversiones en el área rural, nos estamos preparando para tener un sistema de intermediación que va a tener la relación del reclutamiento de los trabajadores que requieren las empresas y antes de entregarlos a las empresas, la capacitación a través de INTECAP. Entonces vamos a tratar de establecer una trilogía en los temas de intermediación. La intermediación primero, capital y trabajo, y la intermediación con un tercero que es formación profesional.
Y eso es bien importante para que podamos dotar a las empresas del tipo de trabajador que necesita y darle al trabajador joven la capacidad de incorporarse a un puesto de trabajo conforme ha sido requerido para que tenga éxito. Por el otro lado, a través del Ministerio de Economía hay enormes esfuerzos de microfinanciamientos, de capacitación en microfinanciamientos y microempresa, y eso ha sido también un incentivo importante y se ha logrado apoyar, por ejemplo, a grupos campesinos específicos que habían recibido eventualmente tierra sin mayor formación y que ahora están incorporándose a procesos de producción en línea, de exportación, bastante positivo, bastante competitivo. Entonces tenemos la línea puramente de la generación de puestos de trabajo y la generación masiva que queremos generar, con formación, con capacitación, con instrumentos técnicos de un servicio público de empleo, que ahora ya tenemos, con instrumentos para atender la pequeña mediana empresa, el emprendedurismo, pero no debemos perder de vista que todo esto debe desarrollarse dentro de un marco de formalidad, de impulso a la formalidad, porque nuestro país crece. Este año nuestra proyección es de crecer un 3.9%. ¿En la informalidad cuánto es el porcentaje? Pero crecemos en la informalidad. ¿El 70% está en informalidad? Yo diría que la informalidad, contratos, como la midamos, ¿cómo la podemos medir? ¿Cómo medimos realmente la formalidad? La formalidad la medimos con la cobertura de la seguridad social. Porque la seguridad social es lo que da la pauta que una persona tiene una actividad económica que cotiza un servicio y un sistema de seguridad social que le da protección. Y que cotizan seguridad social. De los 6 millones de guatemaltecos que conforman la población económicamente activa, solo 1.122.000 guatemaltecos confirmadísimos con las últimas cifras del ICS. Quiere decir que tenemos un 80% de informalidad, lo cual no quiere decir que la gente no esté trabajando en jornadas plenas. Por lo menos unos 2.800.000 guatemaltecos el promedio de ganancias tienen jornada plena, pero muchas veces o no llegan al salario mínimo o no tienen la cotización de la seguridad social, y ahí es donde vemos también la otra gran deficiencia. Es decir, aquel que no cotiza seguridad social no tiene protección contra enfermedades y accidentes de trabajo, y cuando acaecen estos problemas va a la salud pública. Y si no paga seguridad social, si no cotiza seguridad social, tampoco paga impuestos. Entonces la salud pública cada vez es más precaria en ausencia de un impulso a la formalidad y de la cotización de la seguridad social. Por eso necesitamos empleo formal. Pero el ICS es terrible también. Sí, ministro, pero es otro tema. Digamos, es otro tema. De acuerdo. Ambos son terribles. Sí, un tema es la necesidad de impulsar a la gente a la cotización de la seguridad social. Y otro tema es los esfuerzos que tenemos que hacer para mejorar la calidad de la seguridad social. Se lo agradezco, ministro. Muchísimas gracias por venir. No, el tema es importante. Ve usted los jóvenes, ¿verdad? Que se gradúan de la universidad, ya eso no les asegura tener una oportunidad de empleo, lo que le mencionábamos en el área rural, abandonados, la gente sin oportunidades, sin sueños, delicado, pero hay que trabajar por eso. Se lo agradezco mucho por venir. No, muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Muy amable. Gracias.